hasta llevarlo a la tierra. Bien, muy buenas tardes. Hoy es jueves 4 de noviembre y estamos en las conversaciones de asuntos de campo, conversaciones sobre asuntos de campo, en su séptima temporada de éxito en la Universidad de Caldas, el Departamento de Antropología y Sociología. Esto tiene un montón de gente incluida, pero también está el semillero de escritura antropológica y no me acuerdo, y asuntos de campo también. Y también tenemos la línea de investigación de antropologías indígenas y campesinas desde los Andes. Entonces, llevamos 7 temporadas, hemos aprovechado este tiempo pandémico extraño para poder escuchar antropólogas y antropólogos de otros lugares de Colombia, no solamente aquí a nuestros profesoras, profesores e investigadoras e investigadores de la Universidad de Caldas, sino que hemos invitado a gente de la Universidad del Cauca, de la Universidad ICESI, de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana. Y hoy tenemos, como siempre, una invitada muy especial, que es la profesora Natalia Quiseno Toro de la Universidad de Antioquia, del Instituto de Estudios Regionales, si no estoy mal, tú me corriges, de la Universidad de Antioquia. Habíamos esperado invitarla desde hacía algún tiempo y por fin pudimos cuadrar una sesión para escuchar su trabajo en el Chocó colombiano. Y ella nos trae una charla el día de hoy, se llama Documentar Juntos, hacer etnografía desde Ojayá. Entonces, estamos muy contentos de tener a la profesora Natalia Quiseno acá. Vamos a escucharla, vamos a hacerle preguntas. Bienvenida a este espacio, es un honor tenerla acá y la palabra es suya. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Luis Alberto, pues un gusto estar aquí en la Universidad de Caldas virtual. Desearía poder estar saliendo a tomar ahí al jardín de la de Caldas un cafecito, pero volverán esos tiempos también, ¿cierto? Muy bueno, pues me encanta este espacio, ya había escuchado algunas de las presentaciones y me parece muy bonito que exista como un espacio para hablar de etnografía, para escucharse, para conocer como los trabajos que están ahí en proceso. Yo quería como compartirles un trabajo que vengo haciendo, pues que en realidad se está cerrando este año. Es un trabajo colectivo, por eso el título de la presentación era Documentar Juntos. Es un trabajo que iniciamos en 2017 con el Comité por los Derechos de las Víctimas de Ojayá, la profesora Pilar Riaño de la Universidad de British Columbia y la investigadora independiente Camila Orjuela. Ese equipo de trabajo, que fue un equipo, digamos, muy grande por parte del comité, en algunos momentos itinerante, pero sobre todo como liderado y muy acompañado por un líder importante que se llama José de la Cruz Valencia. Y este fue un trabajo como de iniciar todo un proceso de documentación de la exhumación, identificación y entierro final de las víctimas de Ojayá. Desde esto inició en 2017, el entierro final se dio en 2019, como ustedes pudieron seguramente seguir ahí por las noticias, y el proceso de documentación, de sistematización, de análisis y demás se está cerrando apenas hasta ahora, 2021. Y ahí próximamente, pues también a través de Luis les compartiré como las invitaciones, porque vamos a hacer como todo un proceso de poner en público los aprendizajes de esa documentación colectiva, y no solo de la documentación colectiva, sino de lo que significó pelearse un proceso de exhumación, identificación y entierro desde los conocimientos ancestrales y en diálogo con los conocimientos científicos forenses y jurídicos y demás, como digamos en un caso tan complejo como es Bojayá. Entonces, pues yo quería como compartirles algunas imágenes y leerles un texto que escribimos nosotros, un texto muy corto que publicó este dossier que saca LASA
cada como 3 meses, que es el LASA Forum. Ellos sacaron el año pasado un dossier específico sobre verdad, justicia y memoria en América Latina, y ahí tuvimos la oportunidad de, ahorita también se los puedo compartir aquí por el chat, ahí tuvimos la oportunidad de escribir como un primer ejercicio a varias manos entre Pilar, Camila, José de la Cruz y yo. Ese es el LASA Forum. Y entonces, de este primer texto, como que yo estaba, bueno, quiero compartir esta experiencia de lo que implica como hacer etnografía, documentar colaborativamente, seguir un proceso de acompañamiento que ya lleva, pues en mi caso, 10 años desde que llegué por primera vez a hacer mi tesis doctoral a Bojayá. Pero también me sentía un poco como hablar, sabiendo que esto es como hablar, digamos, como Natalia, si esto es un trabajo colectivo. Entonces, bueno, por un lado, decir eso de que esos productos que finalmente son un libro y una página web serán lanzados próximamente y les invitaremos, pero que hoy para iniciar esta conversa y como ya debatir de lo que ha sido también mi experiencia de hacer etnografía desde Bojayá, pues quería como compartirles un poco algo de este texto y de algunas imágenes. Entonces, no sé si voy como simultáneamente compartiendo las imágenes y leyendo, puede ser eso. Entonces ahí van a ir pasando como esas fotos lentamente mientras yo voy a leer este texto, que es un texto escrito a 4 manos, entre Pilar Riaño, Camila Orjuela, José de la Cruz Valencia y yo, y se llama Dignificar la vida y la muerte, entierro colectivo en medio de la persistencia de la guerra en Bojayá, Colombia. Y pues esto no me tardaré mucho para luego ya hacer como más una conversa. Después de 17 años de sufrir uno de los crímenes más atroces del conflicto armado colombiano, las familias y comunidades negras e indígenas de Bojayá recibieron el 11 de noviembre de 2019 los cuerpos de sus seres queridos asesinados y masacrados entre abril y mayo del 2002. Este reencuentro entre personas vivas y muertas hace parte del proceso de exhumación, individualización e identificación que emprendieron los boyacenses en 2016 y que fue posible por la interpelación constante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá ante el Estado colombiano y la comunidad internacional. Un trabajo gestado en el contexto de diálogo y acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. La entrega más grande de cuerpos en la historia de Colombia puso en tensión diversos sentidos y temporalidades frente a la justicia transicional y las apuestas de paz en el país. La forma como desde los conocimientos afro e indígenas se realiza la exhumación, identificación, entrega y entierro de los familiares evidencia un trabajo por descolonizar las políticas transicionales y enriquecer los protocolos forenses y judiciales con las formas locales de lidiar con la muerte y los espíritus. Conocimientos científicos y conocimientos mortuorios se encuentran en una tensión creativa y en ocasiones conflictiva, que logra impulsar medidas de satisfacción para las víctimas y transforma las lógicas de la participación al involucrar activamente a la familia extensa, a cantadoras, rezanderos, parteras, médicos tradicionales en Vera, así como a líderes y autoridades locales. El entierro colectivo, representado en medios y páginas institucionales como la fase final de un duelo postergado por más de 17 años, es, por el contrario, para familiares y para el comité, una experiencia colectiva mediante la que cierran y abren nuevos ciclos en su deber de cuidar y reparar la relación con los muertos alterada por el conflicto armado. Así, recibir, nombrar, velar, recorrer, enterrar y acompañar durante día y noche entre el 11 y el 30 de noviembre a más de 90 personas, entre ellas 49 niñas y niños,
una precisión aquí: en el momento en que escribimos este texto, todavía no estaba como el dato final, que es el que se consolida en este momento, y siempre es un dato incompleto porque todavía hay personas desaparecidas. En este momento las víctimas son 102 víctimas de la masacre, entre ellas 49 niñas y niños y 9 bebés que mueren en el vientre de sus madres. Es insistir en las premisas culturales del reencuentro ritual, el canto, que son necesarias para que las víctimas de Bojayá descansen en paz. Aquí presentamos el itinerario de los muertos a su llegada al territorio y las formas como las familias y el comité tejen una exigencia común, la de dar lugar central en el quehacer de la justicia transicional a los sentidos, temporalidades y conocimientos que están en la base de los rituales mortuorios y acciones colectivas que reparan el equilibrio y mantienen el movimiento de la vida en el atrato, y que hoy desafortunadamente sigue estando amenazado por nuevas acciones violentas. En una caravana de botes acondicionados para transportar los 102 cofres con los cuerpos de los familiares asesinados, la comunidad emprende el recibimiento de sus seres queridos tras estar 2 años en un laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal en la ciudad de Medellín. Navegar las aguas del atrato para visitar a sus vecinos de Vigía del Fuerte y decir nuevamente gracias es el primer paso del recorrido de los muertos tras su llegada al territorio. Agradecen el refugio que brindó esta comunidad a los sobrevivientes y heridos de aquel mayo de 2002, cuando los combates se mantenían aún después de la explosión de una de las pipetas lanzada por la guerrilla de las FARC a los paramilitares que se resguardaban detrás de la iglesia y que masacró a más de 100 personas y dejó más de 200 heridas. Después del agradecimiento, vivos y muertos cruzan a la orilla del río, la otra orilla del río, hacia el antiguo pueblo de Bellavista. Por primera vez, los cuerpos vuelven al lugar donde encontraron la muerte. Los miembros del comité van nombrando a cada una de las personas. Ante cada llamado, los familiares se acercan y reciben a su ser querido. Poco a poco se forma una gran procesión encabezada por las cantadoras, quienes entonan los cantos fúnebres para acompañar la entrada de los muertos a la iglesia. Familias enteras lloran en el camino a la iglesia, incluso aquellos que no habían nacido en el 2002 y que hoy acompañan el duelo colectivo, donde el pueblo salda una deuda moral y espiritual con sus muertos. Al interior de la iglesia, en un círculo donde los familiares sostienen a sus seres queridos en pequeños cofres, el canto retumba con fuerza. Una de las mujeres del pueblo toma el micrófono y, en homenaje a los muertos caídos en la masacre, reafirma con su grito: ni una gota de sangre más en Bojayá, queremos la paz. Estas palabras sintetizan el encuentro entre el pasado y el presente y el cuidadoso trabajo de dignificación de su historia. Así lo reafirma una de las familiares cuando dice que, a pesar del dolor que se revive, ella siente tranquilidad porque por fin ellos, los muertos, tendrán su casa propia. Los cuerpos y sus familiares salen solemnemente de la iglesia con los cantos de las alabadoras para volver a embarcarse rumbo al pueblo nuevo, donde estuvieron durante 14 años enterrados y mezclados en bolsas sin ser identificados de una manera apropiada. Al llegar, se crea una calle de honor para que los cuerpos entren al pueblo y se realice un acto de recibimiento desde los diferentes credos que se profesan hoy en la comunidad. Mientras tanto, en el puerto, un grupo de 24 cuerpos de personas oriundas de Pogue, una comunidad rural del municipio, se embarcan rumbo al río Bojayá para tener una noche de velorio con toda su comunidad. Este viaje rememora el paseo por el pueblo que suelen hacer los muertos cuando culmina su velorio, un trabajo ritual de recorrer el territorio, entrar a los lugares más frecuentados y visitar las casas de las personas queridas para que el muerto pueda descansar en paz. Al paso por cada comunidad del río Bojayá,
Las personas esperaban en la orilla del río con banderas blancas y mensajes en honor a los muertos, así como clamores de paz. Al llegar a la comunidad de Pogue, el canto de las cantadoras se une al de los niños, niñas y jóvenes que esperaban en el puerto. En la oscuridad se desembarca uno a uno los cofres. Grupos de mujeres elaboraron más de 500 panes para el velorio y acondicionaron una olla comunitaria para alimentar a todo el pueblo y las comunidades vecinas que llegarían al velorio. Otras personas construyen una gran ramada para el altar, mientras los sabedores, expertos en elaboración de tumbas y altares, adecuaron y decoraron el altar para 12 cofres cafés de adultos y otros 12 cofres blancos para niños. Los niños y niñas del semillero cantan frente a los cofres blancos de aquellos niños que hoy podrían estar recibiendo los conocimientos de sus ancestros y manteniendo viva la fuerza de su pueblo. En 2002 en Bojayá fueron asesinados 49 niños y 9 ni siquiera alcanzaron a nacer. Estos últimos no son considerados personas en el Código Civil colombiano, pero para el pueblo afrochocuano son personas, ya que tenían nombre, se sabía la sustancia con la que serían obligados y las parteras ya se relacionaban con su ser. Sus familias les hacen el duelo como a cualquiera de los otros niños y niñas que cayeron en la masacre. De regreso a Bellavista, los ataúdes se ubican en el auditorio bajo la custodia permanente del Cristo Mutilado de Bojayá, la Guardia Negra y los custodios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Diariamente, entre los días 12 y 17 de noviembre, algunos de los cofres son llevados al centro infantil para las sesiones de información técnico-científica donde la unidad de víctimas, la Fiscalía, Medicina Legal y Équitas entregarían a cada familia la información sobre las circunstancias de la muerte, el proceso y resultado de individualización e identificación de los cuerpos y para firmar el acta de su entrega. Las familias, quienes a lo largo de todo este proceso aportaron su ADN, los árboles genealógicos, fotos, historias, documentos y datos sobre dónde se encontraban sus familiares en la iglesia el día de la masacre, escuchan, hacen preguntas y preparan mensajes que dispondrán dentro de cada cofre antes de su cierre. En estas sesiones reflexiona más tarde uno de los integrantes del comité. Se logran resolver algunas de las muchas dudas que las familias tenían, a la vez que se pone en evidencia que la exhumación y el entierro que se había hecho en 2002 y en 2004 estuvieron llenos de inconsistencias. El encuentro con la información y con preguntas que siguen sin respuesta cimienta el dolor o la rabia. ¿Dónde apareció la parte del cuerpo que tienen? Pregunta la hermana de una de las víctimas, de quien ese día solo se entregó un hueso. A la explicación de Fiscalía y Medicina Legal, la familia responde con otras preguntas. ¿Van a continuarla buscando? ¿Ese es el único caso o hay varios casos? Los familiares hablan entre sí, recuerdan lo que vieron y escucharon, y los integrantes del comité que les acompañan reiteran a las instituciones la expectativa de las familias de que se acepten los errores cometidos y se comprometan a continuar con la búsqueda. Para esta familia y la comunidad no hay cierre. La mujer asesinada ahora está desaparecida. Las cantadoras y rezanderos se ponen a disposición de las familias y sus necesidades de acompañamiento con el dolor generado por las explicaciones brindadas, así como por el momento en el que se abren los cofres. En consulta con las familias, cantan, rezan y envuelven cuidadosamente los cuerpos de los adultos en una tela blanca y los de los niños en una tela de colores. Con la ubicación de mensajes preparados por los familiares sobre telas blancas, llega el cierre del cofre y el llanto, los abrazos, la tristeza profunda de jóvenes y adultos se entrelaza con el canto y la oración. La jornada del 17 de noviembre, día en el que se realiza el acto público, comienza con la celebración de una misa
y la presentación de una obra de teatro que sus participantes pidieron no aplaudir. En el acto se esperaba la participación del presidente o de delegados de su gobierno. Sin embargo, el presidente no llegó ni emitió ningún comunicado o disculpa a las comunidades afro. Craso error que el gobierno no asista a uno de los actos más significativos de reparación colectiva del país y que revive una de las peores masacres del conflicto colombiano, señaló uno de los líderes del comité. Como antesala del acto público, varias organizaciones étnico-territoriales y la diócesis de Quibdó presentan la carta abierta al presidente de la República sobre el inminente riesgo de una nueva masacre en el municipio de Bojayá. Paso seguido se lleva a cabo el acto que acordaron el comité y las familias para el diálogo y la negociación con el gobierno. Uno de los representantes del comité lee un comunicado que enfatiza los asuntos que quedan pendientes, el manto de impunidad que persiste sobre la masacre de 2002 y la violencia sistemática y generalizada para los pueblos afroindígenas del Atrato, la continuidad de los procesos de búsqueda e identificación de las personas que quedaron en condición de desaparecidas, la implementación de planes de reparación colectiva y el reconocimiento como personas de los bebés en estado de gestación que murieron con la explosión de la pipeta. Los cantos del semillero de jóvenes, niños, niñas de Pogue entonaron públicamente sus exigencias y homenaje a los muertos que hoy son sus ancestros. La obra de teatro de jóvenes de Bellavista presenta una síntesis de los sucesos y los mensajes de las conmemoraciones realizadas cada 2 de mayo. Ante la mirada conmovida de la audiencia, la obra no recibe aplausos y recalca desde las voces de los más jóvenes que el tiempo pasa y la historia se repite. En la noche de noviembre 17, los ataúdes se llevan al altar que se prepara en el polideportivo para el velorio colectivo. Un velorio para 102 personas y con más de 1,000 familiares requiere de mucha guía e imaginación de quienes poseen el saber ancestral sobre las prácticas rituales y rituales mortuorios. Entre las 8 p.m. del 17 y las 6 a.m. del 18, rezanderas, rezanderos y cantadoras invocan 5 rosarios y cantan según la edad de las víctimas, alabados o gualís. En las graderías, algunas familias llegan equipadas con cobijas y mantas para pasar la noche. Otras se sientan detrás de las cantadoras y cantan y rezan por más de 10 horas de frente a las filas y filas de cajones iluminados por las velas que sobre cada uno de ellos reposa. Después del primer rezo de las 8 p.m., al menos 10 mesas con juegos de dominó o cartas empiezan a ser utilizadas. Hacia las 2:30 a.m., un grupo de cantadoras cambia sus vestidos de luto por otros de colores amarillos y rosados y se preparan para la danza y el juego del chigualo. La noche continúa con los rezos, los cantos y también el alcohol que les da la fuerza necesaria para resistir el acompañamiento hasta el amanecer. El altar colectivo, el lugar del canto, el rezo y la danza de gualís, la mesa de juego, los lugares de conversación o descanso son una unidad, nos aclara el padre afrochocuano Sterling Londoño. Son un espacio de duelo ritual, sagrado, familiar y relacional. Familias y comité abren espacio también para el ritual cristiano evangélico que acoge la fe de varias familias. El velorio, como una noche larga de acompañamiento, prepara el momento siguiente, el entierro. Enterrar a los muertos asesinados y masacrados en 2002, tras tantos años de espera, se experimenta como un segundo gran dolor, señala Saulo, rezandero y cantador, que murió este año y fue una gran pérdida para la gente de Bojayá. La mañana del 18 comienza con una misa celebrada por varios representantes de la diócesis de Quibdó. El padre Antún Ramos, quien vivió la masacre junto a la comunidad, cierra el acto litúrgico diciendo que, al final, si descansan los muertos, también descansamos los vivos. Con el Cristo mutilado al frente, inicia la procesión que acompaña a los muertos a la jornada de entierro, que dura aproximadamente 8 horas ininterrumpidas.
La llegada al lugar de disposición final es precedida por rituales de canto y armonización que realizaron los jaibanás y médicos tradicionales en Vera. El entierro es por grupos para permitir el acompañamiento en el dolor y posibilitar que cada familia tenga el tiempo para decir algunas palabras, permanecer en silencio o dedicar canciones a quienes estaban enterrando. Como dice un familiar, las palabras, rezos, cantos y canciones son necesarias para poder llorar y sentir más. La jornada culmina a las 8 de la noche con el entierro de un niño entre 4 y 8 años de quien no fue posible establecer su identidad, y la disposición de 2 ataúdes en la última bóveda del mausoleo que dice: de la mano de Dios y la ayuda de la ciencia los identificaremos. Víctimas por identificar. Esa misma noche se da inicio a las novenas. En las 8 noches de novena corrida se realizan rezos y cantos en la intimidad que recupera el pueblo cuando instituciones y periodistas salen de Bellavista. Cumpliendo con el deber de que el muerto nunca está solo, cada noche amanecen algunos familiares y miembros de comunidades rurales cercanas. Aunque el cansancio ya diezma la resistencia de muchos, los chistes, las historias y el compartir que caracteriza estos encuentros recargan la fuerza de los participantes. La quinta novena fue la excepción. Las denuncias realizadas a muchas voces en días anteriores se materializa sin cerrar ese ciclo ritual. El 21 de noviembre se dan enfrentamientos entre grupos guerrilleros y paramilitares en la zona rural de Bojayá y un joven del pueblo de Bellavista es asesinado. La novena se lleva a cabo de manera simultánea al velorio de este joven en el barrio vecino. El miedo, el dolor, la confusión y la incertidumbre se reflejan en los rostros de quienes acompañan, mientras semillas de paz se siguen regando para insistir en los diálogos y en la implementación de los acuerdos logrados en La Habana. La avanzada de nuevos grupos paramilitares y guerrilleros exponen a las comunidades a confinamientos, reclutamientos, asesinatos y desplazamientos forzados. La comunidad persiste en cerrar los ciclos de la muerte violenta, recuperando la dignidad de vivos y muertos, pero el conflicto armado pervive en su territorio. Una tumba de 4 caras se construye el 26 de noviembre en el centro del Salón Parroquial de Bellavista. Un gran velón, una mariposa negra o el símbolo del luto y un vaso con agua con la planta de escobilla son el eje de las 4 caras decoradas con coronas de flores moradas y blancas y botellas de cerveza que hacen las veces de candelabros. Al fondo de la tumba está el Cristo mutilado y el telón bordado con los nombres de las víctimas en 2003 por las mujeres de Guayacán. Telón y Cristo son testigos materiales de acompañamiento de todo el proceso forense hasta levantar la tumba. El levantamiento de la tumba es uno de los momentos más fuertes del ritual mortuorio y se trata de una última despedida a los seres queridos. Una despedida contundente que marca el inicio de una nueva relación. Las almas de los muertos se van a descansar después del trabajo ritual constante realizado por los vivos, mientras estos quedan conformes de haber saldado una deuda espiritual y de haber encontrado por fin un lugar digno para su descanso. Este lugar que hoy representa el mausoleo en el cementerio del pueblo de Bellavista es una prueba material de la dimensión de la masacre del 2002, así como el espacio donde las familias, amigos y vecinos seguirán honrando a sus muertos, podrán llevarles flores y mantendrán viva su memoria. Bueno, ese era el texto escrito ahí a 4 manos, porque quería pues como no dejar pasar también ese que fue como un ejercicio de escritura etnográfica colectiva de un momento muy, muy fuerte pues para la comunidad, pero también muy, muy importante, y que finalmente yo lo que siento es como que también se logra porque ha habido un proceso de muchísimos años de ir articulándose, creando confianzas,
afinando, digamos, ritmos de trabajo que son muy disímiles, que muchas veces, pues hay veces como que pareciera imposible compaginar los ritmos, digamos, del activismo, los ritmos del Estado, los ritmos de la academia, los ritmos de las coyunturas políticas que también han atravesado un lugar como tan visible públicamente como Bojayá, y que finalmente cuando llegan estas coyunturas, las personas con las que has trabajado también tengan esa intención de que académicas y académicos que hemos estado ahí acompañen los procesos que ellos quieren seguir emprendiendo, pues es como también digamos, como una característica de eso que llamo documentar juntos, o eso que muchas personas han llamado la etnografía en colaboración, porque como que siento que también hacer etnografía en colaboración exige no solamente decretarla, no solamente decir yo voy a hacer un trabajo de campo colaborativo, o yo voy a apelar a métodos cualitativos horizontales, como que la horizontalidad o la colaboración o la participación no son cosas que se decretan, sino que se construyen en una filigrana muy densa y complicada de tiempos, de espacios, de recursos, de apuestas políticas. Y pues bueno, siento que para mí ha sido como una gran experiencia después de hacer un trabajo como más individual con el acompañamiento de ellos, ahora poder participar de una apuesta más colectiva de ellos y que también tenga como toda la fuerza de lo etnográfico, es como una alegría, y era un poco lo que también quería compartirles hoy. Y no sé, pues quería como ya que abriéramos a una conversa y de pronto contarles cuál es un poco todo ese antecedente previo, cómo llegó allá, pero sí, también escucharles un poquito. Bueno, entonces sigamos la corriente. Las preguntas que ustedes tengan, los comentarios, bienvenidas, bienvenidos, tómense la palabra. Entonces aquí tenemos ya distintos estudiantes de acá de la Universidad de Caldas y compañeras y compañeros de otros lados. Entonces, bueno, mientras se antojan, porque siempre pasa que al principio están súper tímidos y pasado el tiempo al final ya nadie quiere, ya todo el mundo quiere hablar. Entonces, mientras se antojan, yo, bueno, voy a cogerte el hilo por ahorita por donde terminaste, y me interesan también otras cosas. Esto que acabas de decir me parece, digamos, importante y bien interesante reflexionar, porque, digamos, parte de los rayes que tienen los estudiantes en estos tiempos que vivimos, no solamente pandémicos, sino de la antropología, es que los estudiantes, como tú sabes, siempre son gente de buen corazón y eso está muy bien. Entonces los estudiantes quisieran hacer un trabajo colaborativo, ¿cierto? Entonces decretan el trabajo colaborativo o quisieran decretarlo. Y se vuelve todo un problema cuando esa relación, digamos, no es tan sencilla y tan fluida desde el principio como uno imagina que debió haber sido, como uno quisiera que esto. Entonces quisiera que nos contaras, mientras se antojan, ¿cómo fue empezar ese proceso o llegar a esa etnografía colaborativa? Porque no, digamos, no entiendo que no es que tú hayas decidido, haré una etnografía colaborativa, entonces me iré allá. Y entonces, ¿cómo fue que pasó eso? Si nos cuentas un poquito mientras se van antojando, y yo quiero, digamos, después otras preguntas tengo aquí a la mano. Muy bien, sí, eso es todo pues como toda una historia también, porque es entender la etnografía como un encuentro de conocimiento, ¿cierto? Como un encuentro donde siempre hay como una producción, como más que una producción, un aprendizaje mutuo todo el tiempo. Cuando yo llego a Bojayá en el 2011, empiezo pues como que los retos para la gente eran unos. Todo este tema de los muertos era muy complejo, era un debate en el trabajo que se publica, el libro Vivir Sabroso, que es el resultado de mi tesis doctoral. Hay un capítulo sobre los muertos y esa relación con la muerte, porque a mí me llamaba mucho la atención
como que la gente no quería hablar mucho de la masacre en ese tiempo, en el 2011. Estaban muy cansados de muchas intervenciones mal hechas y de lo que en muchas comunidades ustedes habrán escuchado, que ya es como una frase bien común, que es el desfile de chalecos, ¿cierto? Entonces la gente no quería más ser definida como por ese acontecimiento, pero insistentemente hablaban de sus muertos. Entonces, pues no se hablaba del acontecimiento en sí, pero sí se hablaba de esos legados, de lo que ese acontecimiento había dejado en sus vidas en el presente. Y ahí entonces en ese trabajo está esa reflexión. Ahí, por ejemplo, en ese momento no existía el Comité por los Derechos de las Víctimas, ahí habían una serie de organizaciones, pero ya en el 2012 que se instala la Mesa de Diálogos de La Habana, empieza como eso empieza a tener unas resonancias en un contexto, pues obvio, donde había una fuerte presencia de las FARC. Eso tenía implicaciones en cómo las FARC hacía presencia en ese territorio y cómo también las víctimas se posicionaban ante ese escenario de negociación de paz, ¿cierto? Lo que sucede en mi caso es como que yo sigo ahí siempre, termino la tesis, se publica el libro y parte de no decretar era como seguir interesada en los debates, las controversias, los retos que la gente seguía teniendo. Ya yo había, si se quiere, chuleado eso de graduarse del doctorado, hacer un libro, agradecer, devolverlo, hacer como unos ejercicios de apropiación, pensar proyectos nuevos con la gente, pero estar en la coyuntura política de lo que pasaba ahí era muy complejo, porque pues también uno ya estaba trabajando, vive en otra ciudad, pero una de las tareas fue todo el tiempo no perderle el hilo a eso y acompañar a los líderes y lideresas en lo que implicaba eso. Si eso implicaba hacer una carta, hacer un comunicado, hacer una caracterización, retomar entrevistas que ya estaban de materiales viejos para recopilar cosas. Entonces era como un poco algo que es muy, que yo retomo de un concepto de la mortuoria local, que es el acompañamiento. O sea, cuando alguien se muere, acompañar es todo un concepto, pues acompañar no es solo estar, es como involucrarse, hacer parte de una comisión. Acompañar es un acto político muy potente. Entonces, como que ese acompañar me parecía inspirador y tratar de seguir ahí como el hilo de ese acompañamiento fue lo que hice durante el tiempo que ya pues no estaba haciendo ninguna investigación concreta. Y luego llega la oportunidad de conocer otros colegas y colegas ahí en ese contexto, que por ejemplo fue un encuentro maravilloso poder conocer a Pilar Riaño haciendo un trabajo sobre memorias sonoras y memorias cantadas allá en el río Bojayá con las cantadoras, conocer a Camila Arjuela, la gente que se estaba pensando en los lugares de memoria en esa época con el antiguo Centro de Memoria Histórica. Entonces como que también ese colaborar no era como Natalia con la gente, sino también una red de colegas que estaban trabajando y que traían la posibilidad de confabular, pues si se quiere. Entonces, cuando ya llega el momento de que, pues que esa es una historia muy larga y no la podré contar aquí, que es como todo el lobby que las víctimas de Bojayá hacen, digamos, toda esa fuerza política que llevan a la Mesa de La Habana cuando va a la Comisión de Víctimas y los temas que ellos logran poner allá, poner pues como muy insistentemente el Estado también como victimario, el Estado como un actor que los ha revictimizado constantemente, incluso en el mismo tratamiento de los cuerpos y los restos de sus muertos. Y cuestionar esa versión como más de noticiero de que pues la masacre de Bojayá es una masacre atroz solo cometida por las FARC, y es como que cuando uno escucha a las víctimas de Bojayá es toda la complejidad de
de 3 actores responsables, el Estado, los paramilitares y la guerrilla, y no solamente la guerrilla. Entonces, como todo ese ejercicio político que hace la gente... Ay, perdón, cerré esto, ya. Todo ese ejercicio político los lleva a conformar como a la necesidad de articularse en un comité de muchas organizaciones. Y a empezar un proceso de consulta porque las FARC querían, pues hicieron su primer acto de reconocimiento o de perdón público en Bojayá, el primero que hicieron de una serie que han hecho muy importante. Y eso desplegó como como todo un debate en la gente, que eran debates que uno acompañaba como, bueno, no hay ningún proyecto, no hay plata, pero hago toda la posibilidad de acompañar, de ir, de viajar o de ayudar de alguna manera. Todo esto contarles es como para mostrarles cómo tal vez uno sigue involucrado acompañando a la gente sin necesidad de que sea un proyecto el protagonista o una super pregunta de investigación o uno mismo el protagonista. Más bien uno está ahí, sigue ahí cargando el agua, entregando el refrigerio, cogiendo la silla. Y pues finalmente en esas relaciones el acompañamiento es donde se termina tejiendo la posibilidad de una colaboración que se concreta después del acto de perdón, y es que en un comunicado de la Mesa de La Habana se prioriza el caso de Bojayá como un caso así urgente de búsqueda de desaparecidos y de identificación y entrega digna de esos muertos, que era algo que siempre la gente había repetido sistemáticamente y 17 años después no se había hecho. Entonces, como que surge eso, pero pues también lo que es curioso es que nace ese imperativo, inicia todo un proceso, que es un proceso que involucra muchas instituciones, pues mucha intervención y una serie de acciones muy complicadas entre Fiscalía, Medicina Legal, Presidencia, ONU, un montón de gente, pero nadie iba a documentar el proceso. Más allá de los periodistas, de la gente que llegaba o de alguna investigadora interesada en yo quiero investigar eso. Y el comité dice un poco, y pues lo verán después en el libro y en la página web que va a salir, estamos cansados de ser narrados, queremos contar desde adentro. Y contar desde adentro no exige que excluyamos también a quienes nos han contado, exige también que colaboremos con ellos. Entonces nos invitan ahí a algunas investigadoras, a nosotras 3, y la profesora Pilar Riaño busca recursos para apalancar esa propuesta de contemos desde adentro. Documentemos, creemos un equipo de comunicaciones local, que de hecho quedó un archivo tremendo, quedaron como también unas habilidades, unas capacidades de jóvenes del comité en términos de comunicaciones, de investigación, de demás. Y pues fue todo ese proceso de 2017 hasta este año de culminar como ir sistematizando, haciendo etnografía con ellos haciendo videos, fotografías, entrevistas ellos mismos, grupos focales liderados por ellos mismos, luego grupos focales entre los como investigadores locales y nosotras para analizar esa información. Y bueno, un poco por ahí va, que se va concretando esa colaboración, pero que exige como un proceso previo de que no es solamente del lado de la academia de donde viene la intención, ¿cierto? Muy chévere. A ver, pregunten, antes de que pregunten, porque es que se me va, es que dijiste allí 2 cosas que me parecieron súper interesantes, si pudieras ahondar un poquito o si no, pues no hay, digamos, no hay lío, pero es que me parecieron súper interesantes porque como en las universidades la formación se da en términos de plantear proyecto y se vive en función del proyecto, ¿cierto? Del proyecto con la pregunta clara y los marcos, todos los marcos posibles absolutamente claros.
Eso parece ir en contravía de esta otra cosa que me parece tremendamente fértil de acompañar, sin proyecto, acompañar. Digamos que es un concepto realmente muy importante por todos lados. O sea, si pensamos en los momentos en que nos acompañamos, vamos a entender la fuerza de ese acompañar que no tiene otra intención que eso. Entonces, eso tiene esa pata, pero acompañar para contar, pareciera ser, para aprender a contar y para contar. Y contar parece tener que ver, tiene varias capas, pongámonos guircianos. Contar tiene que ver con aprender a reconocer cómo cuenta la gente. Contar tiene que ver con hacer un número también, con contar, pero también contar tiene que ver con aprender, con cantar. Ese contar tiene muchas patas, entonces me parece como súper interesante y súper fértil el asunto, un poco pensando en más allá de los asuntos técnicos que nosotros indefectiblemente tenemos que aprender en las universidades. Hay una otra cosa que es más bien ética, más parecida a esto de acompañar, más parecida a esto de aprender a contar o de dejarnos contar o de atrevernos a contar, porque algo que me ha gustado mucho de la lectura que hiciste ahora es que es un cuento bien contado. A veces uno quisiera como que le cuenten a uno el cuento, como que le cuenten a uno, bueno, qué fue lo que pasó, y uno de estudiante no aprende eso, no aprende a contar. Vamos, como que está tan preocupado por los marcos generales de todo tipo que no se ha puesto a contar o no se ha atrevido a contar o no se ha dado cuenta que no ha aprendido a contar, que eso es lo peor. Bueno, si tienes algún comentario y si no, abrámoslo, pero pues dale. Sí, no, pues eso último es súper poderoso como en las reflexiones con la gente del comité, porque les decíamos, bueno, ¿y qué es eso de contar desde adentro? Y finalmente su definición también es una cosa muy profunda, porque ellos planteaban, es que es muy distinto contar cuando tú sientes lo que estás contando. O sea, ahí hay una cosa del afecto, del sentir, de cómo te atraviesa lo que estás contando. Y ellos ponían un ejemplo de algo que sucedió en ese entierro final y que lo narramos ahí en ese relato en el Lassa Forum, y es el caso del niño entre 4 y 8 años que no apareció ningún vínculo, digamos, de parentesco con ninguna de las familias, todas de Bojayá. Entonces era como, bueno, ¿ese niño qué? ¿Quién era? Y un titular de prensa que contó lo que sucedió, ¿cierto? Decía, el titular era, el niño que nadie en Bojayá lloró, algo así. Y la gente se ofendió muchísimo, porque justamente la lectura desde el parentesco local era que ese niño pues no tenía una familia X o Y no estaba plenamente identificado, pero por eso mismo era como un hijo de Bojayá, del pueblo. Era parte de esa parentela extensa que es también la gente de Bojayá. Y pues de hecho, si fuéramos a la literalidad del asunto, pues de hecho es mentira que nadie lo lloró, porque todo el mundo lo lloró. O sea, fue incluso uno de los momentos más conmovedores, que fue un entierro muy complejo en términos materiales, de más de 8 horas entierra y entierra y entierra gente, y ahí dimensionas como este asunto, este crimen tan atroz. Y cuando es el momento de este niño, es pues todo el mundo como que se repliega. Y ellos dicen, miren, pues seguramente el periodista que contó eso no estaba sintiendo nada de lo que nosotros sentimos, y si nosotros lo contamos, pues seguramente lo contaremos distinto. Entonces, bueno, ahí hay unas reflexiones muy poderosas también para la escritura etnográfica, eso qué significa, y cómo escribir con otros, y desde modos de ser afectados de manera distinta, porque no todos somos afectados de la misma forma. Y con lo de acompañar me haces pensar pues también como en una etnógrafa que a mí me ha inspirado mucho, que es Jan Faber Sada, que ella dice, pues como que ella todo el tiempo cuestiona el método de pregunta y respuesta, y ella propone y plantea siempre la necesidad
de darle un estatuto epistemológico a esa comunicación no demandada, a ese diálogo informal, a esa comunicación involuntaria, al estar y hablar de cualquier vaina. Y es ahí donde salen las cosas, y entonces ese acompañar implica no solo decir como, ay, aquí estoy por si me necesitan, sino permanecer, cultivar los vínculos, porque también decir aquí estoy por si me necesitan, pues uno estando lejos, de pronto a uno nunca lo necesitan, pero también se trata de cultivar los vínculos, sí, de entendernos como mucho más que académicos y académicas, ¿cierto? Y ahí pues siento que también esto de los formatos de la investigación del mundo académico hay veces es muy complejo, porque lo que hacen es, el otro día escuchaba a Joan Rapaport también criticando los formatos de los proyectos, porque decía como pues ahí se anula toda posibilidad de imaginación. Cuando tienes todo tan claro, la pregunta tan clara, el marco teórico tan claro, las hipótesis tan claras. A mí me sorprendió, ahora estoy acompañando a un estudiante de maestría de un programa que no voy a contar, que le decían que tenía que tener categorías operativas. Y yo era, ¿what? Pues, o sea, hipótesis, marco teórico, y es como, si todos esos esquemas también, pues que habrá que aprender también a lidiar con ellos, pero si nos dejamos llevar demasiado por esos esquemas, pues finalmente la posibilidad de permanecer, de cultivar vínculos, de darle un estatuto epistémico a la comunicación involuntaria no va a llegar jamás. Ahí Laura Tatiana está que comenta. Hable, Laura Tatiana Montes. Buenas tardes. No, profe, la verdad, pues yo literal estoy colocando simplemente atención, no estoy como cuestionándome nada, porque pues principalmente estoy pues muy de acuerdo con lo que dice Natalia, la profesora Natalia. Además que me recuerda que estoy viendo un curso de antropología de la alimentación, y hace poco leímos a... pucha, siempre se me olvidan los nombres. Entonces la vaina es que esta mujer pues iba a hacer una etnografía, y entonces pasó como una semana y ella decía, es que yo fui muy negligente porque yo fui pensando que sabía, ¿no? Y resulta que pues lo que ella había aprendido en la universidad le sirvió para Jopo y medio allá. Entonces ella dijo que era muy negligente porque no tenía como esa disposición de aprender de ellos, y una vez ya aprendió, pues para entender todo como el funcionamiento de esta, su concepción de la comunidad y todo en relación de la alimentación, sociedad, salud y enfermedad, pues ya sí pues se desprendió de esas categorías operacionales. Entonces, pues nada, pues me agrada mucho lo que está diciendo la profe Natalia. La duda antropológica de Lévi-Strauss es fundamental, ¿no? Pues como que dudar de lo que creemos saber, porque si no, no vamos a aprender de otras cosas. Eso es uno de los problemas más serios que tenemos, porque como, digamos, quisiera hacer un comentario sobre otra cosa que has dicho que me parece importante plantear como discusión, y es como, ¿cuál es el momento en que uno logra, digamos, como cierta libertad para poder acompañar? Y entonces es la embarrada porque, digamos, la trayectoria de una académica, de un académico normal, entonces lo pone a uno en un pregrado, en un proceso de maestría. Nosotros en Colombia tenemos unas maestrías todas largas, hacemos realmente como 3 tesis largas en la vida. Eso hace que, digamos, lleguemos bastante viejos a tener una cierta libertad para poder decidir bien qué hacer y poder, o no decidir más bien, para poder no decidir, para poder estar en un lugar durante largo tiempo sin la presión de tener que estar pensando en la evaluación posible, no sé, un poco porque, claro, tú cuentas, estuve desde 2011, empecé la tesis, terminé la tesis de doctorado, y como que ese fue un momento de respiro, y lo digo no en relación contigo exactamente, pero sí lo siento, yo acabo de entregar la tesis de doctorado y bueno, salí de esa cosa. Y entonces ahora la gente me pregunta, bueno, ¿y entonces qué va a hacer? Entonces yo no, soy libre, o sea, yo ya no quiero hacer nada
digamos, no en términos de esos proyectos así de esa manera, sino que hay, y creo que ha pasado demasiado tiempo para que uno se sienta con esa libertad. Lo digo en relación conmigo, no sé, siento que, vamos, por otra pregunta que me he estado haciendo últimamente, y es, digamos, ¿por qué ha cambiado tanto? ¿Por qué han cambiado tanto los pensums y por qué ha cambiado tanto digamos, las relaciones de la antropología con las comunidades? Como que se ha vuelto cada vez más sospechosa en ambos sentidos, de las comunidades hacia nosotras y nosotros quienes hacemos antropología, pero también de nosotros. Yo recuerdo que yo me eduqué bastante sospechando de todas las comunidades, como que un poco era como, ¿cómo voy y saco esa información? ¿Cierto? Así me educaron a mí, yo no hago eso, pero a mí me educaron un poco como ve y sacas información, ahí sí la documentación y qué va a hacer con eso, cuál es el argumento. Entonces es una cosa que nos pone a nosotros en el centro. Creo que Natalia lo ha hecho muy, muy bien, como que el problema no estaría ahí, deberíamos pensar de un modo distinto, dejar de estar nosotros en el centro. Bueno, ya creo que me estoy yendo para lados distintos. Pero sí, digamos que esa relación de sospecha que no acompaña, además, porque cuando uno acompaña es posible, si aprende a acompañar o si lo dejan acompañar o si se acompaña más bien, más bonito, si se empieza uno a acompañar con la gente, el asunto podría irse por otro lado. Creo que estamos aplazando mucho el momento en que eso pueda ser posible a través de todo nuestro camino académico demasiado prolongado. Ya. Sí, y me haces pensar en algo cuando dices que las transformaciones de los pensum, de antropología y esas relaciones como también disciplinares, y es como que yo siento que ahora esa esquematización también le impide como que se le dé un lugar, un tiempo, un espacio a esta apuesta más etnográfica. En mi experiencia, y yo lo agradezco mucho y lo cuento en muchos lugares, donde hice el doctorado en el Museo Nacional en la Universidad Federal de Río de Janeiro, uno presenta un proyecto para ser admitido, pero nunca hay un proyecto doctoral para ser candidato a doctorado, nada de esas cosas. Y lo más importante es que cuando regresas de trabajo de campo te hacen un examen de cualificación, como de calificación del doctorado, pero es como que solo cuando regresas de campo. O sea, aquí importa es usted qué vino, como qué conocimiento nuevo puede producir en esa relación que construyó. No tanto qué desea hacer, cuál es el marco teórico, qué es lo que proyecta, en qué campo porque cada vez más veo como muchos programas de doctorado nacientes aquí en Colombia, donde la gente está sufriendo un montón el tercer año del doctorado sin ni siquiera hacer campo. O sea, haciendo un proceso, como dices tú, un proceso de formación como demasiado academicista, diría yo, como lea mucho, lea mucho, lea mucho, tenga muchos formatos, sustente muy bien, y al final lo que está pasando por la experiencia y la experimentación es muy poco. Bien, sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y un lugar que me parece, así, un pequeño comentario, ya no me tomas la cucharada, que me parece que puede ser el lugar tremendamente fértil. Un poco así lo he vivido yo y lo he visto, es el pregrado. Digamos que en maestrías y doctorados la gente ya está un poco mayor, uno está juntado, tiene hijos, tiene esa presión, digamos, del tiempo y de la eficacia y del título. Es una cosa muy urgente. En el pregrado el asunto todavía no parece tan urgente y la gente está más joven y creo que podría ser un lugar de mayor experimentación, pero es donde los tenemos más jodidos de trin, ahí sí amarrados en el sentido del amarre, si vamos a contextos populares, embrujados con los autores, de manera con los autores y las lecturas. Bueno, pero ya, cerremos por este lado. Porque ahí hay mucha más cosa que hablar, digamos, creo, de Bojayá y de esto, y de Bojayá, de esta ceremonia. Me gustaría si nos puedes contar un poco más
el lugar que ocupa en esa relación, no me gusta hablar en términos de relación, en esa continuidad de los vivos y los muertos, en donde el cantador que estuvo vivo, el cantador y rezandero que acaba de morir, ahora hace parte de los ancestros, y todos seremos parte de los ancestros si fuéramos gente común y corriente. Esa continuidad de los vivos y los muertos, en esa continuidad cantar y rezar ocupan un lugar muy importante, y creo que hay una noción allí que está en juego en otros lados, que quería preguntarte si esta noción está en juego allí, que es la noción de arreglo. A mí me interesa mucho esa noción por mi trabajo en Armero y mi trabajo así de esa relación de los vivos y los muertos, porque tiene muchos lugares de apropiación o de realización, y un poco siento que todos estos rituales finalmente lo que consiguen es un poco eso, un arreglo en el mundo, vamos, un arreglo grande y un arreglo chiquito. No sé si allá existe, y si nos pudieras contar un poco más de cantar y rezar, ¿cómo es eso? Bueno, mira, justamente ahí hay toda una reflexión, pues en el trabajo que se va a publicar, sobre como que el oficio ritual del canto como un trabajo de armonización, porque y eso es muy interesante, porque en el momento, por ejemplo, de el canto de las mujeres de Bojayá en la firma de los acuerdos de paz, o el canto de las mujeres de Bojayá en las conmemoraciones, en muchos otros espacios ha sido como más interpretado como un canto de denuncia política, digamos, así lo interpreta, y también lo es, y así pues lo hemos pensado como personas que nos hemos acercado a esto. Es como toda una transformación de una práctica cultural, tradicional, histórica, ritual y mortuoria en un contexto sociopolítico de guerra y de paz y de transiciones, donde toma como otros tintes, ¿cierto? Pero en este momento de este ritual y de todo este proceso de exhumación, de lo que implicó para ellos reencontrarse con sus muertos y saldar esa deuda moral y espiritual, fue muy poderoso, porque ahí se activó un diálogo afroindígena que siempre ha existido en la región. Es muy potente ese diálogo en términos de parentesco ritual, de curandería, de muchas cosas, ¿cierto? Y pues lo que pasa aquí es como que la gente afro en Bojayá dijo, pues nosotros hemos pasado por todo esto, pero lo que es real es que no sabemos cómo hacer este entierro. No sabemos, nunca en la vida hemos enterrado a toda esta gente, a niños y adultos al mismo tiempo, a familias, así los muertos, quienes están ahí, sus restos no fueran en esa época evangélicos, sus familiares hoy sí lo son y quieren un ritual también desde su nuevo credo. Entonces era como, aquí necesitamos algo, como sentarnos y pensar cómo se va a hacer. Y una de las primeras cosas que ellos deciden es invitar a los sabedores en Vera, a todos, a los jaibanás y médicos, curanderos, para decirles, bueno, es que las personas muertas de Bojayá llevan mucho tiempo muertos. Entonces, como ustedes vieron en una de las fotos, uno de los conceptos que aparece es ese de sagrados espíritus. Entonces ya no es cualquier muerto, ¿cierto? Y tampoco son, ahí había una cosa que yo creo que todavía hay que seguir explorando mucho mejor, y es como que ese tránsito a ser un ancestro es un tránsito que requiere trabajo, un trabajo ritual, espiritual, no es como que te mueres y ya eres un ancestro. Entonces, esa ambigüedad de ellos, quiénes eran, cómo los nombramos y cómo los tratamos, exigía un cuidado minucioso. Y los emberas son las personas que empiezan a traer la palabra, el concepto, armonizar al ritual. Empiezan a decir, es que hay que armonizar la tierra antes de, hay que armonizar los espíritus antes de,
porque si no le van a hacer daño a los vivos, si los forenses llegan y meten la pala ya al cementerio para buscar los restos, eso puede causarle daño a los vivos si no pedimos permiso, si no se armoniza. Y entonces en todo ese diálogo emerge como esta noción también para hablar del canto mortuorio como armonización, pero entonces era una armonización muy territorial, era como todo un lenguaje de los lugares donde estuvieron esos muertos, la fosa, la iglesia, el cementerio, el laboratorio, todos esos espacios debían ser también armonizados. Y eso se hacía a través del trabajo de los Embera, pero también a través del trabajo de las cantadoras y de los rezanderos. Es súper interesante porque esa categoría tiene una profunda relación con, digamos, es un problema musical, es un problema de canto, digamos, es armonizar de armonía. Y hay una vaina súper chévere que puede uno advertir también en otros contextos, es que cantar y trabajar no son cosas tan distintas. De hecho, el canto de los jaibanás es un trabajo. El argumento de Vasco, que es precioso en Jaibanás, los verdaderos hombres, es que es digamos, el jaibaná todo el tiempo le está diciendo que él es un hombre porque trabaja. Digamos, él es humano, no, digamos, es la mejor categoría porque trabaja. Y eso es súper interesante porque nos puede llevar para, digamos, por otros caminos. Muy chévere, muy chévere. Amigas y amigos, no me quiero tomar aquí yo la vocería de todas las preguntas. ¿Quién quiere intervenir? Yo quiero. Buenas tardes, profesora. Yo tengo un par de comentarios, preguntas, y entonces me debería devolver un poco con respecto, como para que usted, por favor, ampliara más con respecto a lo del acompañamiento. Digamos que alcanzo a entenderlo como, bueno, acompañar es como estar allí, también ayudar a permitir que las cosas pasen, cualquiera que ella sea, creo yo. Y me pregunto si desde siempre o desde un principio, como que usted empezó a acompañar allí, como en Bojayá, después de su tesis y eso, si el propósito fue documentar desde un principio o solamente estar, como estar permitiendo que cosas pasen las que sean. Porque creo que habría un poquito de diferencia, como hay como también para contestar lo que dice Luis Alberto, como no, pues acompañar y acompañar para contar. Me pregunto si ese fue el propósito como desde un principio o si más bien sale después, como bueno, hemos estado acompañando y ahora como que hay que decir algo al respecto. ¿Sí? Esa es una. Y por otro lado me pregunto, creo que uno podría intuir como que la gente, que finalmente todo esto ocurre, bueno, la identificación de cuerpos y todas esas cosas tan tremendas y que usted habló bellamente, si eso es posible, si es posible. Y creo que uno podría intuir como que la gente finalmente hace esto pues para poder seguir viviendo, ¿no? Como para poder seguir llevando la vida como en el presente que ahora toca. Y bueno, no sé, como si pudiera ampliar un poco más eso, como cuáles son las dimensiones de eso que toca hacer, digamos, los dolientes son deudos porque le deben cosas, digamos, hay algo que uno debe hacer con los muertos, como, sí, sí se podría decir algo o que acerca de todo eso que uno debe, les debe a los muertos como para seguir llevando esta vida del presente. Y ahí se mete contar, me pregunto, ahí se mete narrar, documentar, sí o no, o yo qué sé. Muchas gracias, Laura.
Súper interesantes tus preguntas. Bueno, creo que respondo rápidamente las de Laura para darle a Alejandra la palabra. Pues no, a la primera, obvio como que la intención no era eso de documentar, como que lo de documentar emerge en esa coyuntura en la que por fin se prioriza ese caso y se dice vamos a saldar esta deuda que es muy importante y se van a entregar bien los cuerpos y se van a, además porque como que lo que sucede ahí en esa coyuntura es también que hay una exigencia entonces de reunirse todos los familiares que además estaban dispersos por muchas ciudades de Colombia, no toda la gente retornó. Entonces era, bueno, vamos a exhumar, o sea, vamos a embarcarnos en esta vaina de abrir la tierra y sacar a nuestros muertos por algo que jamás tampoco se había hecho. Y eso implicó todos unos trabajos de debate y de discusión, por qué sí, por qué no. Entonces, documentar no era una intención, pero sí, claro, en el acompañar, ese acompañar tiene como varias dimensiones, o sea, por un lado, en mi trabajo había como un deseo de seguir ahí, o sea, porque como que tú puedes hacer un trabajo, no quiere decir que uno siempre que haga etnografía, al primer lugar que llegó ahí se tiene que morir. Y de hecho también habrá un momento de la vida donde uno dice como, ay, a ver, descoloquémonos un poquito porque eso de estar solo hablando de hoja, ya la gente ya la tengo cansada. Y también pues pensando en mi pasión por la etnografía y la antropología, pues se abren otros espectros como... Pero inicialmente ese deseo de acompañar es como un deseo de seguir cultivando vínculos, de relaciones, de amistad, pero también de conocimiento, de cosas que quedan ahí en pendiente, como que, ay, qué bacano. Por ejemplo, una cosa que me sucedió y que terminó siendo la excusa para seguir acompañando fue que cuando yo sustenté la tesis doctoral, una de las jurados dijo como su tesis está llena de historias de mujeres y usted en ningún momento, o sea, ni se pregunta, ni cero, ni por los feminismos negros, ni el feminismo, ni el lugar de las mujeres, nada de esas cosas. Y yo como, ve, sí, jamás me lo pregunté. Es como que el primer reto era, por un lado, teórico, como, güey, estudie de eso, empiece a pensar más eso, pero lo que empecé a hacer también fue, pues, a esas convocatorias chiquitas que abren las universidades de investigación, de extensión, a proponer proyectos que eran muy cortos, pero que me permitían ir y a acompañar procesos más de cerca, como el de las cantadoras o como el de las mujeres artesanas o las mujeres yerbateras. Entonces empecé como a acercarme con más intención a esos colectivos y a preguntar qué les gustaría hacer, cómo podíamos presentar un proyecto, y entonces ahí empiezan a nacer otras cosas y ahí seguía, y la posibilidad de seguir desde mi pregunta académica o mi tarea pendiente, pues me permitía también estar en eso que les decía ahora, seguir de cerca la coyuntura, lo que estaba pasando, cómo el Estado estaba proponiendo modelos de reparación, cómo se vivía el proceso de paz allá, qué controversias se abrían cuando se hablaba de vamos a recibir o no a los comandantes aquí, a mirarlos a la cara, que nos digan perdón, y cómo vamos a hacer esa vaina. Entonces era como que eso no era ningún proyecto, pero estaba todo el tiempo escuchando lo que estaba pasando ahí. Y también, pues algunas veces me invitaban, como, ¿y usted qué piensa de eso? Usted que nos ha acompañado, ¿cómo la veo? Y bueno, entonces como que son como múltiples, así como dijo ahora Luis Alberto, capas de intenciones, no es una sola, y pues esa de documentar o de contar desde adentro terminó siendo esta última donde confluyó todo lo del proceso de exhumación e identificación, pero creo que habían también unas intenciones y unas preguntas académicas, antropológicas, etnográficas que me estimulaban a seguir allá y poder también seguir acompañando. Y con lo otro,
¿Qué preguntaste que ya se me olvidó? ¿Qué era? Que me pregunto cómo esto, cómo sirve para continuar la vida de la gente. Sí, con eso es una cosa muy, muy interesante, porque creo que todavía es algo que yo siento que hay que explorar con más profundidad, y es ese vínculo tan estrecho entre vivos y muertos en los mundos del Afropacífico y pues de la diáspora afro en general. Y es como que no es solo el concepto de deuda que está muy presente en este texto que les leí, sino también eso que tú dices, como que el seguir viviendo y el bienestar de los vivos también depende de cómo es esa materialidad de la muerte en el presente. O sea, la gente, yo no sé si ustedes vieron en las fotos, habían unas cruces con números. Esa era la materialidad de la muerte en el cementerio de Bellavista. La gente todos los días, por más de 15 años, veía esa cruz y un número y sabía que esa cruz representaba un grupo de personas ahí enterradas, que no estaban individualizadas. Y eso era tenaz, porque eso generaba debates del calibre como, por ejemplo, cuando yo llegué en el 2011, la gente decir como, todo esto es como problema del dueño del muerto, es porque les están dando una reparación administrativa y se la beben y no cuidan a sus muertos. Entonces, claro, generaba incluso problemas entre la misma comunidad porque había algo ahí mal puesto, no estaba arreglado, estaba mal puesto. Y pues ahí también hay una cosa muy tremenda que hay un antropólogo español que trabaja sobre fosas del franquismo, Francisco Ferrandis, que él habla del sufrimiento forense, que es también como de todo esto, este tratamiento indigno que han tenido los restos en contextos de violencia extrema, ¿cierto? Entonces era esa materialidad también la que de alguna manera impedía tener una relación adecuada con esos muertos y no permitía seguir viviendo bien, ¿cierto? O sea, como poder tener un canto que me cuente un ancestro en un sueño, poder tener una receta que me hable de una relación con el territorio. O sea, activar esa relación adecuadamente permitía muchas cosas entre la misma comunidad, pero entre vivos y muertos. Alejandra, te toca. Buenas tardes. Muchas gracias, Natalia, por este espacio. Muy chévere escucharte. Y me animé un poco a participar por la pregunta de Laura, la segunda, porque pues a mí hace muy poquito se me murió una persona pues muy querida por COVID, qué raro. Y, y pues estuve mucho tiempo con él compartiendo en su enfermedad. Y cuando murió hicimos la novena, ¿cierto? La novena que se hace a los muertos. Y yo pensaba que esa novena era como muy triste. Y te escuchaba en la narración que estabas haciendo ahorita y yo decía, bueno, pero es que hasta pareciera prohibido a veces cantar, porque cuando alguien se muere, o digamos, bueno, mi tía que es la esposa de mi tío, ella no quiere escuchar música, ni quiere escuchar a nadie que esté como contento ni nada. Entonces yo pensaba mucho en lo que tú estabas contando y un poco tocando la pregunta de Laura que decía uno cómo continúa, cómo vive, porque pues yo cuando leía la novena era imposible no tratar de pensar en lo que estaban diciendo allí y que es siempre la voluntad de Dios, ¿no? Eso es como lo que le queda a uno cuando, pues, a la religión católica, digámoslo así. Ese es el mensaje, ¿no? Esto pasa porque es la voluntad de Dios. Entonces, un poco más personal esta pregunta sería, después de este momento, como de vivir esa experiencia tan dolorosa que fue pues esta masacre de Bojayá, ¿cómo se piensa un antropólogo a la muerte?
digámoslo así. A mí, por ejemplo, me cuesta un poco pensar en la muerte, aún sabiendo que uno puede tratar de comprender mejor la muerte en sí misma, escuchándote a ti, haciendo la novena con mi tía, pero es muy difícil entender pues como la muerte realmente. Esa sería como una primera pregunta. La segunda, pues muy con lo que decía Laura, ellos qué piensan con todos estos cantos, qué los motiva a continuar, porque realmente, volviendo a lo que estaba diciendo ahora, a mí me parece que la novena católica es triste, o sea, uno no como que no se siente, o sea, no sé, no, a mí por lo menos no me permitió hacer como ese duelo. Y, y, y yo veo que quizás de pronto cantar podría ayudar más, porque siempre nos estamos oponiendo como a la felicidad y hay que estar como pues ahí, pues como en la tragedia, además pues de que esto del COVID ha sido una tragedia y verlo por televisión es muy fácil a vivirlo, o sea, vivirlo en el hospital, en la UCI, en todo lo que implica la carnicería de un paciente en una UCI, porque eso le llaman incluso así los mismos médicos. No es comparable con lo de Bojayá, pero igual es muy doloroso. Entonces, me gustaría escuchar qué piensas de eso. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, por compartir ahí también tu experiencia. Y claro, es como que yo siento que ahí pones un tema que es tremendo, que es pues además como un campo potente y enorme en el mundo de las ciencias sociales, que es el duelo. Y el duelo en relación como con los mundos rituales también, ¿cierto? Y a mí me ha sorprendido muchísimo como lo que he aprendido con la gente de Bojayá y en general del Atrato es como un cuestionamiento enorme a esta asepsia de la muerte que nos propone también Occidente, ¿cierto? Como rápido, siéntase tranquila o no, o que no o póngase las gafas negras en el lugar donde va a llorar, o es como una apuesta de pasar rápido un momento que es doloroso. Y yo creo que, pues, lo que hace, y lo dicen las cantadoras, así lo describen, así describen su trabajo, que me parece también una cosa políticamente muy, muy hermosa, y es que el canto lo que hace es ayudar a sentir, porque no es lo mismo sentir solo que sentir con otros. Entonces, el canto no es necesariamente un canto de regocijo o de alegría, sino un canto que hace que el otro, que tal vez no esté tan dolido como tú, pueda compartir el dolor. Y así lo nombran ellas. Es como, esto es para compartir el dolor. Y por eso también decidieron, por ejemplo, las cantadoras empezar a hacer unos cantos de denuncia, sacar ese canto del contexto ritual para decir, a ver si Colombia de alguna manera comparte el dolor de lo que es vivir en un territorio que está en guerra constantemente, incluso en tiempo de paz. Entonces, creo que pues ahí hay mucha tela por cortar, por pensar, y yo te recomiendo mucho este libro. Para mí, pues, ha sido una cosa muy, muy interesante. Es el trabajo, ahí lo pongo en el chat, de Vincent Desprez, que se llama La salud de los muertos, pues acaba de ser traducido. Y es, mira, lo puede prestar Luis Alberto, porque es justamente como esto del duelo, no es como next, pues como supéralo. O sea, de hecho, cuestionar esa idea de superarlo es cómo habitamos los duelos, cómo vivimos en el duelo, y que implica esa salud no solo del que está vivo, sino del que está muerto. Y cómo ese que está muerto, cómo empezamos también a cuestionar, pues no estoy haciendo un resumen de lo que ella dice porque pues es mucho más complejo, pero también es como de lo que he aprendido con la gente en Bojayá, es cómo empezamos también a cuestionar esa separación entre vivos y muertos, y a cuestionar que entonces lo que pasa con los muertos
es como lo sobrenatural, lo que no pertenece a este mundo, y sí pertenece a este mundo, y están de muchas maneras presentes, y esas presencias son las que también habría que hacer la etnografía, ¿cierto? O vivirlas, habitarlas en medio de un duelo. Sí, muy chévere, muy, muy chévere. Bueno, no, Emanuel, yo ya no hablo más sino hasta el final. Emanuel, luego Lorena, en este orden alzaron la palabra, entonces amigo y amiga. Estoy aquí escuchando, voy a conectar el computador, pero adelante, Manuel, mientras no me voy a ver en la cámara, pero... Buenas noches ya. Pues en algún portecito pues estaba escuchando que su merced hablaba de como de los intentos que hizo o ha intentado hacer la guerrilla y los comandantes pues digamos bajo pues, la figura de los acuerdos, ¿no? Yo supongo pues apelando a la reparación. Yo hace un rato, hace varios mesecitos atrás, pillé que en su momento las FARC les intentó dar como un Cristo negro a los habitantes de allá, y pues que eso no fue, eso fue, o sea, en vez de algo positivo, eso fue perverso. O bueno, lo que yo leía en su momento, porque pues entiendo que en la iglesia hay también un Cristo negro. Eh, entonces, pues digamos, yo quería preguntar por ese aspecto de la reparación. Realmente, eh, con todo este acto, toda esta ceremonia, pues mortuoria, ha existido reparación para los habitantes, al menos en este aspecto un poco más espiritual, y pues también de parte de lo que ha hecho la guerrilla, ¿realmente ha existido reparación o... Pues evidentemente reparación por parte del Estado, pues aparte de una que otra beneficio económico, o yo qué sé, pues, pero mi pregunta es más por los perpetradores y por las personas que lo han vivido. ¿Existe realmente esa reparación o eso es muy, muy difícil de lograr? Gracias, Emanuel. Justamente Diego Cagüeñas ha escrito sobre ese don del Cristo negro, el Cristo que la gente adoptó después de la masacre. Un Cristo, pues era una figura, no un Cristo negro, sino era el Cristo que estaba en la iglesia en el momento en el que sucedió la masacre, y ese Cristo queda mutilado, como ellos lo dicen, y entonces hay como toda una apropiación en términos simbólicos, espirituales de esa figura, de cuidarla, de protegerla. Empiezan a aparecer historias de milagros que hace el Cristo, oraciones que las personas mismas componen, poesías, cantos alrededor del Cristo mutilado, y el Cristo mutilado pues se va volviendo incluso ya en el tiempo de todo el diálogo de paz en La Habana, una figura tan importante que el Papa Francisco le hace una oración al Cristo mutilado cuando las mujeres del grupo de Guayacán, que son quienes más han cuidado este Cristo, lo llevan a Villavicencio. Entonces también, por ejemplo, eso sería una cosa muy bella que yo creo que nadie ha hecho, que es seguir las trayectorias materiales, históricas de ese que podríamos decir es un santo que nace de una masacre. Y con el Cristo negro, que es además descomunal, claro, ahí fue como todo un debate, sobre todo, no porque ya existiera uno que entró a jugar parte, pues, y es como todo esto de que una figura no se carga de fuerza espiritual de un día para otro, y mucho menos de fuerza política. Entonces, había una buena intención de las FARC, pero claro, como un buen ejército jerárquico, pues hacen las cosas por orden. Entonces, eso no fue nunca una consulta, nunca le dijeron a la comunidad, vengan, conversemos, nosotros queremos hacer ese gesto, ¿ustedes qué piensan? Creo que esos procesos de consulta y participación para ellos, para la gente, así procede la gente en el atrato, el trabajo de participativo, de asamblea, de comités, de grupos, es impresionante, es muy poderoso.
Entonces, claro, esas formas autoritarias chocan profundamente. Y ahí está como ya más el análisis, digamos, filosófico y político que hace también Diego, y es como, es como un momento en el que ese don no había condiciones de cómo recibirlo. Lo que ellos querían dar no estaban las condiciones dadas para que fuera recibido. Y quien quiso darlo no leyó el contexto en el que estaba dándolo. Entonces, pues por ahí muy problemático la cosa. Creo que funcionó mucho más en debates como que cuando fue el acto de perdón, antes de que ya se firmara el acuerdo y viniera como la implementación, que las FARC todavía hacían presencia en el territorio, las comunidades hicieron un documento de exigencias que llamaron condicionamientos para ese reconocimiento de responsabilidades. Y ahí habían asuntos muy básicos como, por ejemplo, algunos impuestos o cosas que la gente, con las que hacía las FARC, con las que la gente no estaba de acuerdo, como el reclutamiento, ese tipo de cosas. Ellos dijeron, exigimos que esto se pare, o sea, queremos reconocer, pero además queremos recibir ese reconocimiento, pero además de recibir el reconocimiento, necesitamos ver una transformación en el modo en el que ustedes se relacionan con nosotros. Entonces, parte de esa transformación es que no recluten más gente, que no cobren el impuesto a no sé qué, que no pueden llegar uniformados a tales comunidades, cosas súper puntuales y que eran muy poderosas también, y ahí hubo más una reciprocidad. Pero bueno, todo ese tema de los dos Cristos es súper interesante, y bueno, yo tampoco es que esté así súper enterada de todo. Y con el tema de la reparación, pues ahí es una cosa, ahí es también todo un mundo, porque por ejemplo la gente en Bojayá logró algo muy interesante, y es que ellos lograron que el sujeto colectivo, el sujeto de la reparación colectiva no fuera un sujeto homogéneo, y que se declararan 3 sujetos colectivos de reparación, porque las afectaciones fueron muy distintas. Digamos, en términos del marco de la ley de víctimas, no es lo mismo el sujeto colectivo en Vera para lo que ha pasado en medio del conflicto armado en Bojayá, que por ejemplo no murió ni una persona en Vera en la masacre, pero ellos han llevado muchísimo en términos de confinamiento, reclutamiento y otras formas de victimización. No es lo mismo el sujeto colectivo de las comunidades negras rurales a las comunidades negras que están en la cabecera municipal y que fueron las que vivieron la masacre. Entonces, como que ellos lograron, a través de mucho trabajo político, decirle a la unidad de víctimas, Bojayá no es un sujeto colectivo, somos más que uno. Y ese más que uno es complejizar lo que la guerra nos ha hecho. Y bueno, eso pues va lento, camina lento, los modos de reparación, pero como que en este debate, por ejemplo, de todo el proceso de exhumación, identificación y entierro, la reflexión de muchas personas ha sido, aquí a ninguna familia se le dio, por ejemplo, recursos, dinero, y la satisfacción ha sido mayor que cuando ha habido una reparación administrativa. Y lo que ha generado en términos de recuperación de lazos comunitarios y demás es mucho más potente que lo que genera tú darle un cheque a un montón de gente, que además eso tal vez genera unas, pues en contextos como estos, donde también hay otras economías y demás, pues genera muchas dificultades. No estoy diciendo que no se deba hacer la reparación administrativa, pero sí que no puede ser nunca la única, y que hay veces la dimensión de satisfacción comunitaria, familiar, individual, está más en reconocer las formas propias, los conocimientos y los modos de hacer de las mismas personas para una reparación como desde su mismo acervo, ¿cierto? No solamente una reparación que viene de afuera. Y yo creo que lo que logró la gente de Bojayá con todo este proceso de exhumación, identificación, entierro, es como, vengan, esto se tiene que hacer, pero a nuestra manera. Y estamos dispuestos a dialogar con la ciencia, con el derecho, con
el Estado, las instituciones, pero negociemos todo el tiempo. Cosas tan básicas como que no se puede con recursos públicos financiar el trago de un entierro, de un velorio donde van a haber más de 1.000 personas y necesitamos rompa más de 1.000 personas. Pues bueno, ¿y qué hacemos ahí? Porque el ron es importante, el biche es importante en ese velorio. Entonces, como que ese tipo de negociaciones donde, no sé, donde pues haya también como toda una fuerza política para valorar y posicionar los modos de hacer propios, pues resultaron también siendo muy importantes para como una medida de satisfacción, ¿cierto? Súper interesante. Lorena. Bueno, hola, buenas noches, Natalia y Luis Alberto. Bueno, no, a mí en realidad lo que me quedó sonando es lo que tú hablabas de contar desde adentro, que ahora entiendo que no solamente es ese adentro dentro de la comunidad, sino desde adentro, desde el ser, digamos, por lo que hacías mención a esa de la emoción y desde el afecto. Y me llama la atención porque a veces, no en todos los casos, pero sí a veces, justamente se piensa que está como este lugar o esta narración desde algunas víctimas no es válido justamente porque está llevado por la emoción, está aún en ese, como en ese lugar de la emoción, todavía no es imparcial, por lo mismo no es válido, o sea, todavía tiene que salir de ahí para llegar a una validez. Y me preguntaba justamente, pues, cómo se han ustedes como cuestionado frente a este tema, ¿no? Si es únicamente lo que mencionas ahorita de por qué el nombre, o si se ha pensado mucho más del lugar justamente de la emoción, del afecto, de ese juego que dices tú de estar afectado finalmente en los procesos de investigación. Sí, exacto. O sea, creo que Lore ahí tocas pues un tema que da mucha tela para cortar porque es como que todo el tiempo como la lógica de la racionalidad científica, objetiva, ha excluido la posibilidad como de el afecto o la emoción como un modo de conocer, ¿cierto? Y yo creo que incluso para una disciplina tan experimental como es la etnografía, la antropología, a través pues de la etnografía, eso es imposible, o sea, como que finalmente conocemos es a través de ahí, del ser afectados. Pero además, pues creo que como que lo que nos enseña la gente de Ojayá y lo que nos enseña, por ejemplo, los feminismos negros también, los feminismos latinoamericanos, es como que eh, es desde ese ser con otra serie de seres que nos afectan y nos constituyen desde donde podemos también conocer. Y ahí pues hay otros modos de entender como la posibilidad del contar de una manera válida, como tú dices, ¿cierto? Porque el tema ahí no es solamente contar, sino también quién reconoce eso que se cuenta, cuáles son los lugares donde ese relato o ese contar es autorizado. Y pues bueno, yo no sé si ustedes recuerdan que con todo el tema el momento de la exhumación hubo un debate muy grande con el gremio como del periodismo, porque hubo un conflicto en ese momento, la gente de Ojayá había construido un protocolo, que ese protocolo también se dio en el momento del acto de reconocimiento de responsabilidades y perdón, y ahí curiosamente estaban las FARC, el gobierno, y como que no hubo mayor debate, pero en este momento que era una cosa como más íntima de las comunidades, ahí sí se generó todo un debate sobre como esa frontera entre el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de prensa, a la información. Y yo creo que ahí pues
eso no está resuelto. Creo que los argumentos de lado y lado son importantes y complejos. Y creo que también el asunto no es que uno u otro tenga razón, es cómo podemos coexistir en las demandas de cada uno y que eso no sea como yo le tomo la foto por encima de lo que sea, pues como que me monto al techo y le tomo la foto a los huesos de su familiar, así usted no quiera. O como ellos mismos empiezan a pensarse como, claro, es que los periodistas no son nuestros enemigos, ese contar que ellos han ejercido durante años también ha servido para visibilizar lo que a nosotros nos pasa, pero ahora necesitamos contar de otra manera donde esto tan íntimo, pues como que no sea solo una noticia más. Y lo que termina sucediendo con ese contar desde adentro es que, pues, bueno, ahí hay como una serie de aprendizajes, ahí sí muy de documentación, cuando vean los resultados, pues va a ser muy interesante, van a entender por qué se llama documentar, porque es como cada momento, cada paso, cómo fue, cómo se hizo, cuáles fueron los participantes, porque por ejemplo decíamos en algún momento, decíamos como los actores del proceso y ellos decían actores no, porque actores siempre son armados. Entonces, claro, debates como eso, o por ejemplo, que en este texto del Lassa Forum saliera la palabra cofre, porque era la palabra que decían cuando llegó en el helicóptero, llegaron en el helicóptero los cofres, pero la gente decía, no, aquí no decimos cofre, decimos cajón. Y luego hubo todo un debate como entre las personas del comité y quienes participaron de la documentación para decir, bueno, ¿qué nombre le ponemos? ¿Cómo lo podemos decir? ¿No? Cofre, cajón. O también en qué momentos hablamos de muertos, en qué momentos hablamos de cuerpos, en qué momentos hablamos de restos, en qué momentos hablamos de espíritus, como que ahí es toda esa minucia, esa filigrana de lo que implica el contar cuando eres afectado. O cuando, pues como que participas de los debates también, no es solo contar porque la información es importante, y sí, eso lo sabemos todos, pero ahí hay otras dimensiones en juego. Bien, si ve, ahí siguen antojando. Ya casi vamos cerrando. Angélica María. Bueno, buenas noches para todos. Yo me regreso como casi al principio digamos, no sé, de la exposición, del compartir que nos está haciendo Natalia, y le agradezco infinitamente. Y va frente a los restos del niño que se encuentran y que no se establece ninguna relación, digamos, de parentesco en términos biológicos. Si se le atribuye una identidad a un hombre, si dentro de ese ritual mortuario la comunidad le asigna un nombre, ¿y cómo se hace? No se le asigna un nombre. Y sabes que eso es muy interesante porque además esto de los nombres en los contextos afroatrateños es muy potente, es como otra tesis de pregrado, de lo que sea que algún día me gustaría ver en algún programa en Colombia, y es como que la gente casi siempre tiene dos nombres, siempre tiene un nombre como con el que lo bautizan y un nombre por el que lo gastan. Entonces, por ejemplo, eso fue un gran problema en el proceso de identificación, porque, claro, fue todo un ejercicio de memoria, de hacer árboles genealógicos donde la fiscalía tenía unas listas de nombres que estaban mal escritos o que ese no era, o que era el nombre oficial, pero toda la gente lo reconocía de otra manera. Entonces, digamos que toda esa, de ese afinar los sentidos y los modos como opera un nombre en esa región, con toda esta dinámica de lo transicional y de la identificación, pues es algo súper interesante y complejo. Pero en el caso puntual que me preguntas, en ese momento no, yo no sé si en estos 2 últimos años al niño se le hayan novedades y pues de hecho en todo el proceso
como que las tecnologías científicas forenses que se aplicaron fueron las últimas y por eso al final esa bóveda que está al lado de la del niño, hay una serie de restos misceláneos que están ahí, que ya no se podían, pues como con la tecnología científica disponible en este año, en este presente, no es posible, pero ahí hay una idea de futuro también, ¿cierto? Como que de la mano de Dios y la ciencia algún día los identificaremos, porque hay personas aún desaparecidas, entonces no se sabe si están vivas, están desaparecidas o están en ese grupo de restos que no se pudieron identificar aún. Bien, quedan 5 minutos. Yo quería decir una cosita, no me quiero quedar sin decirla porque me parece que podría ayudar a abordar algún... No, esto no es cerrado, realmente nos abre un montón de posibilidades y por eso pues absolutamente agradecidos esta conferencia, esta charla, esta conversa con Natalia. Y es que vuelvo un poco a la intervención de Alejandra a propósito de la intervención de Laura, y es esa cuestión del dolor y la respuesta que dio Natalia me parece completamente sensata. Es que nosotros como que no queremos aceptar el dolor, qué cosa tan dura, o sea, ni la muerte con todo lo contaminante que ella es, ni el dolor, y entonces nuestra relación con la muerte y los muertos se vuelve una cosa súper distante. Hay una cosa que hacemos en el mundo popular cuando hay entierro, que me parece, es una cosa pequeña, digamos, simple, pero a mí me parece poderosa porque es un concepto que inunda un poco de vainas. Y es que cuando uno acompaña a una gente a la que se le ha muerto alguien, uno debe cargar al muerto. Y ayudar a cargar al muerto es una vaina súper importante, porque cargar al muerto es cargar también parte del dolor. Toca acarrear al muerto, además, es una cosa, digamos, de este mundo, digamos, ya cristiano, del campesino del centro de Colombia, pero es que esa noción de cargar es tan importante, porque tiene que ver con encargo, tiene que ver con cargarse, así como decía Natalia a propósito del Cristo que no se ha cargado de santidad, o del otro que sí está cargado de santidad, porque esa noción podría ayudarnos a entender un poco, digamos, a qué vida nos referimos. No es una vida de placeres en donde uno no tiene obligaciones ni nada que hacer, sino, y creo que eso el mundo campesino, el mundo negro, el mundo indígena lo tiene muy claro, a diferencia del mundo académico, que nosotros pensamos que una buena vida es una vida que no hace ni mierda, o sea, como que está toda dedicada a los placeres, ¿cierto? Entonces, ese cargar es súper importante porque tiene que ver con esto otro que también que está lleno de pesos, que es la vida, de pesos y que nos hace deudos y de que nos hace andar con pesares. Bueno, ya, me parece eso. Estoy muy agradecido, Natalia, si quisieras dar como unas palabras de cierre. Ha sido una conversación muy iluminadora. Creo que a todos nos servirá para alumbrar nuestros caminos de indagación y nuestro quehacer en la antropología. No, pues también muy agradecida por la conversa, por el espacio y no, yo quería como decir algo que a mí siempre me ha puesto a pensar como la experiencia con Bojayá, y es como que en el mundo académico nos pasa mucho que cuando vamos a trabajar algún tema, nos suele, pues temas que han sido muy trabajados nos dicen como, ay, eso ya está sobrediagnosticado. No sé si han escuchado esa palabra de eso está sobrediagnosticado. Y yo creo que en realidad nada en el mundo está sobrediagnosticado y que finalmente una apuesta etnográfica que pone atención como a las texturas de la vida cotidiana siempre tendrá como pues sí, algo nuevo con lo que conectarse, con lo que aprender. Entonces, pues eso ha sido para mí como mi experiencia de compartir con la gente en Bojayá y pues siempre les agradezco un montón porque ha sido toda una escuela. Entonces, nada, muchas gracias y pues a la orden por el Instituto de Estudios Regionales, por la UdeA y ahí seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Natalia. Con estas palabras terminamos la sesión de hoy de las conversaciones sobre asuntos de campo.
Y a mi doliente les pido que no me hagan novenario. Y el muerto cuando se muere, se le encienden 4 velas, se vela toda la noche hasta llevarlo a la tierra. Y hasta llevarlo a la tierra me acompañan mis hermanos, me dejan a mí solita pa' comida los gusanos. Y aunque el gusano me coma, yo aquí tengo que volver a recoger mi celaje, lo que en el mundo dejé. Lo que en el mundo dejé y en el otro lo encontré. Válgame la Virgen pura y el glorioso San José.